Bienvenidos a la teoría del valor. Esta se define como un postulado académico que intenta explicar cómo se determina el valor o el precio de un bien o servicio. La teoría del valor tiene que dar respuesta a la pregunta ¿qué es lo que determina el grado de satisfacción o placer que la posesión de un bien da a una persona? Por su parte, la teoría del precio tiene que dar respuesta a la pregunta ¿qué es lo que determina la cantidad de un bien que tenemos que entregar para obtener una unidad de otro bien? Existen diferentes teorías de valor. A lo largo de la historia, estas se fueron desarrollando y de las cuales vamos a destacar tres: fisiócratas, clásicos y utilitaristas. Fisiócratas, sistema económico que vinculaba el origen de la riqueza de los países a la explotación de sus recursos naturales. Surge a mediados del siglo XVIII. Turgot, reconocido por su frase "dejar hacer, dejar pasar", defiende la libertad del empleo, de mercado y de producción. Le da al gobierno una mínima intervención en la economía. El gobierno de la naturaleza tenía el énfasis en la agricultura, ya que para ello solo la agricultura era productiva, ya que se consideraba que la industria, el comercio y las profesiones eran estériles. En resumen, para los fisiócratas, la tierra produce alimentos para criar ganado, para vivir y comerciar. Ambas cosas generan dinero, con el que se pagan las manufacturas. Toda riqueza sale de la tierra. La agricultura es la única fuente de riqueza. Sus representantes, Francois Ternay, Agnès Robert-Jacques Turgot y Saint-Séjourné. Su importancia radica en la identificación del dinero con la riqueza. El dinero en sí mismo es absolutamente estéril, ya que para los fisiócratas solo genera renta a través del bien que la produzca. El derecho natural también otorga a cada individuo la jurisdicción de utilizar a su voluntad las facultades físicas e intelectuales, así como de disponer libremente de sus propiedades. Clásicos. Esta teoría se basa en la idea de libre comercio o libre competencia. Surge a finales del siglo XVIII, principalmente en Gran Bretaña. Los principales representantes de esta teoría son Adam Smith y David Ricardo. Smith menciona que el valor de uso es un requisito previo del valor de cambio. Un bien que no tiene uso y que nadie desea no puede tener un valor de cambio positivo. David Ricardo considera que existen dos fuentes del valor de los bienes. Por un lado, el trabajo empleado necesario para producirlos y por otro, la escasez. Las principales características de esta teoría son: la investigación y el análisis económico fueron ordenados y sistemáticos, es decir, científicos. Expusieron los principios del funcionamiento del sistema capitalista de su tiempo. Trataron de dar una idea global acerca del comportamiento general de la economía, o sea, un enfoque macroeconómico. Proyectaron la división del trabajo. Consideraron productivas todas las actividades económicas. Utilitaristas. El utilitarismo es una teoría de valor surgida en Inglaterra a finales del siglo XVIII y desarrollada a mediados del siglo XIX. Los principales representantes de esta corriente filosófica son Jeremy Bentham y John Stuart Mill. John Stuart Mill plantea que la búsqueda de la felicidad debe ser colectiva. Es así que surge el principio de utilidad, el cual se puede definir de la siguiente manera: proporcionar el mayor bien posible a la mayor cantidad de personas. En cambio, Jeremy Bentham, quien se podría considerar como el precursor de la revolución utilitarista, se centraba en el enfoque de que cualquier acción debe juzgarse dentro del contexto específico en el que tiene lugar, esto es, teniendo en cuenta sus consecuencias.
Esta revolución utilitarista dio pie al inicio de la revolución marginalista. El término revolución marginalista se utiliza comúnmente para indicar un cambio repentino de dirección en la ciencia económica, con el abandono del enfoque clásico y el desplazamiento hacia un nuevo enfoque basado en la teoría subjetiva del valor y la noción analítica de utilidad marginal. El comienzo de esta revolución se localiza por lo general en los años que van de 1871 a 1874, cuando se publicaron los principales escritos de los líderes de la escuela marginalista austríaca, Karl Menger, William Stanley Jevons, y de la escuela francesa Léon Walras. En resumen, los utilitaristas se basan en una filosofía centrada en la felicidad. Por lo general, se considera que esta felicidad se obtiene mediante la obtención del bienestar común para el mayor número de personas. En conclusión, el origen del valor de los bienes económicos surge a raíz de las diversas aportaciones de innumerables autores. Dichas aportaciones dieron origen a teorías, entre ellas las ya revisadas. Dichas aportaciones serían difíciles de entender si no tomáramos en cuenta el contexto sociopolítico en el cual se estaban desarrollando. En realidad, en aquellos siglos la figura del economista no estaba bien definida, por lo que las aportaciones fueron realizadas por filósofos, profesores, médicos, inventores, etc. Esto quiere decir que el análisis de los fenómenos económicos, como el origen del valor de los bienes económicos, es un tema del cual todos podemos reflexionar y participar, y es punto clave para el entendimiento de la economía conductual.